Mi nombre es Santa Sofía Granados Nava y voy a presentar mi videoensayo para la materia de microeconomía. El tema que elegí investigar son los determinantes del aborto en los Estados Unidos. Decidí hacer mi análisis sobre esto porque es un tema que vemos en las noticias casi todos los días. Siempre que se discute, el debate parece girar únicamente alrededor de la moral, las posturas políticas y la religión. Nos da a entender que la sociedad se divide simplemente entre quienes están a favor por sus ideas políticas y quienes están en contra por sus creencias religiosas. Quiero comprobar si la historia que vemos todos los días en los debates realmente se sostiene cuando analizamos los datos o si estamos ignorando el verdadero problema. Para poner todo esto en perspectiva, tenemos que entender el contexto histórico reciente. Durante casi 50 años, el acceso al aborto en Estados Unidos fue considerado un derecho protegido a nivel nacional. Sin embargo, hace poco la Suprema Corte cambió esto por completo y ahora cada estado tiene el poder absoluto de decidir sus propias reglas. Como podemos ver en este mapa, esto generó un país con dos realidades distintas. Tenemos estados, casi todos en el centro y en el sur, que tienen una historia y una cultura mucho más conservadora y que han puesto muchísimas restricciones o prohibiciones casi totales. Por el otro lado, los estados en azul mantienen un acceso mucho más abierto. Yo planteo que fijarnos solamente en lo que dictan los políticos o si algo está prohibido por la ley local no nos deja ver el panorama completo. Mi teoría es que las verdaderas barreras para acceder a este servicio de salud son completamente económicas. Yo creo que el dinero, educación y el entorno material de las mujeres definen su acceso muchísimo más que las creencias de sus vecinos o lo que diga el gobernador de su estado. Armé un modelo econométrico usando el método de mínimos cuadrados ordinarios con observaciones de los 50 estados. Mi variable dependiente es la tasa de abortos y para intentar explicarla seleccioné variables que capturaran todo este contexto cultural y económico del que les platiqué. Primero, para medir toda la parte conservadora, incluye el nivel de religión en el Estado y la existencia de leyes restrictivas. Para medir el estigma social y la intimidación, incluí las protestas o bloqueos afuera de las clínicas. Y para medir la parte de la realidad económica, incluí el precio del procedimiento, el nivel educativo, los fondos disponibles y el ingreso familiar. Resultó que las variables de religión y de leyes tuvieron los valores P más altos de toda la tabla, .81 y .71. Es decir, estadísticamente no están explicando los cambios en la tasa de abortos entre un estado y otro. En cambio, la variable del ingreso familiar resultó ser la más significativa, con un valor de bajísimo de 4.35 por 10 a la menos 6. Desde este primer vistazo, los datos ya nos empezaban a confirmar que el nivel socioeconómico de la gente pesa más que las restricciones legales. Apliqué la prueba de Bruch-Pagan para checar la homoscedasticidad. En palabras más simples, esto es revisar que la varianza de los errores de mis datos sea estable. Como se puede ver aquí en la pantalla, el estadístico me dio un valor de P de 0.036. Al ser un número menor a .05,
tuve que rechazar la hipótesis nula, lo que significa que el modelo tenía un problema de heteroscedasticidad. Si analizamos esto desde el punto de vista social, tiene mucha lógica. La realidad de un estado con un ingreso altísimo y millones de habitantes no se comporta de la misma forma que un estado con pocos recursos y mucha población rural. Esa diferencia tan grande hace que los datos varíen de forma inestable. El problema es que si yo dejaba mi modelo así, mi matriz de covarianza iba a estar mal y mis pruebas de significancia no iban a ser confiables, así que tenía que corregir. Para solucionar este problema, reestimé el modelo usando la técnica de mínimos cuadrados ponderados. Lo que hace este método es aplicarle un peso a los datos para equilibrarlos. Básicamente le quita relevancia a las observaciones que meten mucho ruido estadístico y le da más peso a los datos que son más precisos. Al corregir el modelo de esta manera, los resultados se ajustaron mucho mejor a la realidad. Como pueden ver en esta nueva tabla, el ingreso se mantuvo como la variable más fuerte, pero ahora las variables del precio y las protestas mostraron un efecto mucho más claro, rozando la significancia estadística. Y nuevamente la religión y las leyes siguieron sin mostrar un impacto estadístico real. Ya con este modelo corregido confiable, podemos analizar a fondo. Los números nos cuentan una historia muy clara y podemos sacar conclusiones muy interesantes. Primero, los datos nos muestran que el hecho de que un estado tenga leyes restrictivas no desaparece la tasa de abortos por sí sola. Que una ley lo prohíba no borra la necesidad de las mujeres, simplemente las obliga a buscar otras alternativas. Segundo, vemos que la cultura religiosa de un lugar no determina por completo el comportamiento de las personas en la práctica. Tercero, las manifestaciones afuera de las clínicas sí muestran un impacto negativo, lo que nos indica que el acoso y la intimidación física en las calles sí logran dificultar el acceso. Pero el hallazgo principal es el nivel socioeconómico. El ingreso es la variable de condición que condiciona todo lo demás. Si lo analizamos tomando en cuenta cómo funciona Estados Unidos, tiene toda la lógica del mundo. Ahí el sistema de salud es privado y sumamente costoso. Entonces, si un estado prohíbe el aborto, esto no afecta a todas las mujeres por igual. Las mujeres con un buen nivel de ingresos pueden simplemente pedir días libres en el trabajo, comprar un boleto de avión, pagar un hotel en un estado vecino y acudir a una clínica. Las mujeres de bajos ingresos no tienen esa opción. Para ellas la verdadera barrera no es lo que diga la ley de su estado, la barrera real es no tener los recursos para costear el viaje ni el procedimiento. En conclusión, el análisis econométrico validó por completo mi hipótesis inicial. El debate en la televisión se la pasa discutiendo sobre posturas morales y políticas partidistas, pero los datos nos demuestran que, en el fondo, es un problema de desigualdad económica. El nivel de ingreso de los estados resultó ser el factor más determinante. Esto nos enseña que el acceso a los servicios de salud reproductiva está fuertemente condicionado por la capacidad financiera de las personas, demostrando que las condiciones materiales importan muchísimo más que las reglas locales.